Hoy vamos a empezar a ver las modificaciones y extensiones de las leyes de Mendel que vimos ayer. También hoy separé en dos presentaciones la clase para que no se nos haga tan pesado. Eh, Así que bueno, vamos en una presentación vamos a ver codominancia y dominancia incompleta, y en la otra vamos a ver herencia ligada al sexo. Lo que veamos en la clase de hoy, hasta acá, hasta estos temas, van a entrar en el primer parcial, que es el viernes. La clase de mañana y las restantes pasan para el segundo parcial. O sea, los temas de hoy entran en el parcial. Voy a apagar la cámara para no salir en la filmación. Bueno, comparto la pantalla y allá vamos. Cualquier cosa, cada 2 o 3 diapos, denme una señal de que todavía están y me escuchan. Dale. Bueno, ¿se ve? Sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar viendo entre las modificaciones y extensiones de la herencia mendeliana, codominancia, dominancia incompleta, y vamos a hablar también un poquito de penetrancia y expresividad. Nos vamos a situar en el programa, en la unidad de transmisión del material hereditario. Seguimos en la unidad 3, transmisión del material hereditario, herencia nuclear, caracteres cualitativos, en el tema extensiones y modificaciones de los principios mendelianos básicos. Dominancia incompleta, codominancia, ambiente, caracteres cualitativos, penetrancia y expresividad. Eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos. Perdón, profe, un segundo. Perdón, Lorena, ¿soy yo la que lo ve o nadie ve? No veo lo que la pantalla Vos. compartida. Sí, se está viendo. ¿Se Yo lo ve? estoy viendo acá, sí. Oh, bueno, estoy frita, pues no veo nada. Entonces. Oh. A ver. Salí y volví a entrar. A mí me pasó la primera clase. Ok. Listo, yo lo hago. Continúa. Perdón. Esperamos. La vamos a grabar Bueno, cualquier cosa. esta clase, Lore, continúa No, por favor, continúa. Ok, sigo. Cualquier cosa después retomamos con preguntas, no hay problema con eso. Esto es repasito de lo que No hay problema, muchas gracias. vimos ayer, solo para recordar los principios mendelianos, que son los que vamos a ver modificados hoy. Habíamos visto que cuando se cruzaban dos individuos homocigotas diferentes, seguimos con el ejemplito de la altura de la planta, cruzábamos dos individuos homocigotas diferentes, en la descendencia F1 aparecían el 100% de los individuos con el fenotipo de uno de sus parentales. Ese fenotipo habíamos dicho que era el fenotipo dominante. Y esos individuos genotípicamente son heterocigotas. Y esos ensayos dieron lugar al planteo de la primera ley, ley de dominancia o de uniformidad. De dominancia justamente porque la descendencia siempre es parecida a uno de sus padres. De uniformidad porque todos los individuos F1 son iguales entre ellos, fenotípica y genotípicamente. También vimos que cuando se cruzaban dos individuos F1 o se autofecundaban individuos F1, en la descendencia se obtenían en una proporción de 3:1 individuos de fenotipo dominante. En este caso el fenotipo dominante eran las plantas altas. En esa F2 aparecían 3 individuos altos y un individuo bajo.
Las frecuencias fenotípicas eran de 3/4 altos y 1/4 bajos, y las frecuencias genotípicas en esa F2 eran 1/4 homocigota dominante, 2/4 heterocigotas y 1/4 homocigota recesivo. Estos ensayos dieron origen al planteo de la segunda ley, que era la ley de segregación. ¿Qué decía esa ley? Que en la formación de las gametas de este individuo F1, los alelos se separan y esos alelos distintos forman diferentes gametas, que al unirse al azar con otras gametas, me dan origen a todas estas posibilidades de genotipos y fenotipos. Si se unen las dos gametas que llevan alelos dominantes, el individuo resultante va a ser homocigota dominante. Si se unen gametas que llevan un alelo dominante con una que lleva el alelo recesivo, obtengo los heterocigotas. Y si se unen las dos gametas con el alelo recesivo, obtengo el homocigota recesivo. Genotípicamente, volvemos a repetir, 1/4 homocigota dominante, 2/4 heterocigota, 1/4 homocigota recesivo. Fenotípicamente, 3/4 de individuos de fenotipo dominante, en este caso altos, y 1/4 de individuos de fenotipo recesivo, en este caso bajo. Eso nos decían las leyes de Mendel que vimos ayer. Bueno, resulta que no todos los genes o no todos los alelos se expresan con una relación de dominancia completa. Tenemos genes que están determinados por alelos que no se enmascaran unos a otros, sino que se expresan los dos o interactúan de modo de producir un fenotipo intermedio. Para nosotros las dos situaciones van a ser equivalentes. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos, pero a los fines prácticos la modificación que producen es la misma. Cuando hablamos de codominancia, nos referimos a que el individuo heterocigota expresa los fenotipos que producen los dos alelos. Un ejemplo de codominancia pusimos acá en los grupos sanguíneos. Con el gen que codifica para los grupos sanguíneos también lo van a retomar mañana cuando vean series alélicas, porque además este gen, en lugar de 2 alelos, tiene 3. Entonces, para este gen tenemos varias modificaciones. El grupo sanguíneo A está determinado por un alelo que se llama I supra A. El grupo sanguíneo B está determinado por otro alelo que se llama I supra B. Y el grupo sanguíneo AB es el individuo heterocigota entre un individuo A y uno B. En estos individuos, en los grupos sanguíneos, se identifican por el antígeno que producen en la superficie del glóbulo rojo. El grupo A tiene antígenos de tipo A, el grupo B tiene antígenos de tipo B, que son proteínas que están cubriendo el glóbulo rojo, y el grupo AB tiene las dos, tiene los antígenos A y los antígenos B. Eso es porque se expresan al mismo tiempo los dos alelos. No hay dominancia entre estos alelos. Ni A tapa B, ni B tapa A. Entonces, en el heterocigota se expresan simultáneamente los dos y el individuo termina teniendo tipo sanguíneo AB. Esa es la codominancia. En la dominancia incompleta, el individuo tiene también un fenotipo intermedio entre los dos padres. El ejemplo que tenemos es el color de fruto de la berenjena, por ejemplo. Hay un individuo que es homocigota, que es de color púrpura,
el otro individuo homocigota es de color blanco, y cuando se cruzan dos individuos homocigotas pero distintos, se origina una heterocigota que tiene un color violeta intermedio entre los dos padres puros. La diferencia es muy sutil entre las dos situaciones y para nosotros, desde el punto de vista del análisis que vamos a hacer, es lo mismo, son equivalentes, producen la misma modificación que vamos a ver a continuación. Acá tenemos el ejemplo de los grupos sanguíneos. Esto es lo que yo les decía con respecto de los alelos. Hoy nos vamos a concentrar en estos dos, en el IA y el IB. Cuando los alelos de un gen no se expresan con dominancia, yo no tengo un alelo que es dominante y otro que es recesivo, no los nombro más con una letra mayúscula y una minúscula como hacíamos en la clase anterior. Cuando los alelos son codominantes, los voy a nombrar con una letra mayúscula o minúscula, eso es indistinto, pero los voy a nombrar con la misma letra los dos, como están acá, uso la I grande para nombrar, y los diferencio poniéndole un subíndice o un supraíndice, un número o una letra que los distinga. En este caso, el alelo se llama I supra A y me va a dar el fenotipo sanguíneo A. El alelo I supra B me va a dar el fenotipo sanguíneo B. Para que un individuo tenga el grupo sanguíneo A, bueno, además tenemos este tercer alelo, que lo vamos a ver mañana. Este sí es recesivo respecto de A y respecto de B. Por eso le ponemos la letra minúscula, porque este alelo es recesivo de este y de este. Pero estos dos son codominantes entre ellos. Entonces, un individuo de grupo sanguíneo A puede ser homocigota A grande, IA, o heterocigota con el recesivo. Un individuo B puede ser homocigota, como tenemos acá, o puede ser heterocigota con el alelo I recesivo. Pero el individuo AB es un individuo heterocigota y que expresa tanto el antígeno A como el antígeno B. Es un grupo sanguíneo que se comporta con codominancia. Yo sé que si un individuo tiene grupo sanguíneo AB, es un individuo heterocigota y tiene los alelos IA e IB. En el ejemplo de la berenjena, fíjense el color de fruto de la berenjena. Acá tenemos nuevamente el nombre, cómo denominamos al alelo. Ya no lo llamamos más P grande P chica o B grande B chica, sino que ahora el alelo lo llamamos con la letra C y le ponemos el subíndice P de púrpura o B de blanco. Puesto de esta manera, significa que ninguno de los dos enmascara al otro. Ni P tapa B, ni B tapa P. Entonces, los individuos que son homocigotas para el alelo CP van a tener el fruto púrpura, las berenjenas bien oscuras. Los individuos que son homocigotas CB van a tener el fruto blanco, otro homocigota distinto del anterior. Y los individuos que tengan que sean heterocigotas para esos dos alelos, van a tener fruto color violeta. Si se recuerdan, en las verdulerías deben haber visto berenjenas que tienen rayitas blancas y violetitas. Ese fruto, yo puedo asumir que es heterocigota, proviene de una planta heterocigota porque manifiesta los dos fenotipos. Profe, Sí. Uy. ¿Sí? pregunta. Sí. ¿Y el CP Sí. cumpliría con las leyes de Mendel? Digamos, no tendría dominancia incompleta. ¿Sería normal?
El individuo, Mismo que los anteriores. el CP es un individuo homocigota. Ya vamos a ver acá qué ley es la que no se está cumpliendo. Vamos a analizar en un cruzamiento y ustedes me dicen cuál es la ley de Mendel, que en este caso no se cumple. A ver, acá lo tenemos, explicado en un cruzamiento. Esta es la planta en la que se estudió este tema de la codominancia. Esta planta Mirabilis jalapa. La de uniformidad. La de uniformidad, cuando nos referimos a uniformidad, de así todos los individuos son F1 son iguales. ¿Cómo, además de uniformidad, cómo le llamábamos a esa ley? Dominancia. De dominancia. ¿Y qué significaba que cumpliera con la ley de dominancia? Cuando un gen cumple con la ley de dominancia, la F1, ¿cómo es fenotípicamente? Siempre igual. ¿Igual a quién? Al dominante padre. Exactamente. Cuando yo tengo un gen cuyos alelos se expresan en codominancia o con dominancia incompleta, en la generación F1 ya no se parece más a ninguno de los padres, sino que tiene un fenotipo propio, que puede ser un intermedio entre los dos, o puede ser la combinación de los dos. Entonces, la ley que no se cumple cuando los alelos son codominantes es la ley de dominancia. ¿Sí? Cuando el gen es un carácter mendeliano que se expresa con dominancia completa, habíamos visto que la F1 era igual al padre de fenotipo dominante. En este caso, la F1 no es ni roja ni blanca. La F1 es rosa. Eso me está dando a mí una pista de que estos genes que determinan el color de flor se expresan los dos juntos. Y esta F1 tiene un fenotipo distinto del fenotipo de cualquiera de sus padres, un fenotipo que la distingue. ¿Se acuerdan ayer que hablamos de los cruzamientos que podíamos hacer y hablamos de los cruzamientos de prueba entre esos cruzamientos? ¿Para qué me servía el cruzamiento de prueba? Para poder identificar los alelos que porta el individuo que se está probando. Bien, yo podía estar probando un individuo que era homocigota y lo iba dominante y lo iba a ver rojo. Y si era dominante justamente, el heterocigota también iba a ser rojo. Entonces yo no sabía si era puro o era un híbrido. Para eso hacía el cruzamiento de prueba. Pero cuando el carácter es codominante y yo veo que un padre es rojo, un padre es blanco y la F1 es rosa, ¿necesito hacer un cruzamiento de prueba para saber qué genotipo tiene esa flor rosa? En ese caso, profe, solo se sabe que es heterocigota. En este caso ya sabemos que es heterocigota porque es distinto de cualquiera de los dos padres. Cuando los genes son codominantes, no necesito hacer un cruzamiento de prueba para darme cuenta quién es el heterocigota, porque el heterocigota ya tiene su propio fenotipo diferente al de los padres.